Años después, miro atrás y reconozco un instante decisivo. No fue un gran evento, sino una pequeña frase, dicha casi al azar, que marcó el inicio de nuestra caída. Javier solía decir que mi calma, mi forma de no buscar el brillo de la vida pública, era una cualidad algo anticuada, incluso inútil. Él creía que mi silencio reflejaba una falta de ambición, una debilidad intrínseca. Pero mi silencio nunca fue vacío. Fue una forma de observar el mundo a mi alrededor con una claridad que pocos poseían, de entender las corrientes ocultas y las verdaderas intenciones, de ver más allá de las apariencias y las palabras huecas que tanto valoraba. Él no lo supo, no pudo verlo, cegado por lo superficial. Solo después de que todo nuestro mundo se resquebrajara en 1000 pedazos, la verdad, como un diamante sin pulir, reveló su brillo más auténtico. Tengo 50 años y, hace apenas unas horas, mi vida conyugal terminó. La firma en el acta de divorcio en el registro de Madrid, junto a Javier Ramos, no fue dolorosa. Extrañamente, no sentí nada. Un vacío, quizás. Llevábamos 7 años casados y todo se zanjó de forma limpia, sin lágrimas ni súplicas, sin una sola disculpa. Javier firmó primero. Firma rápido, no me hagas perder más tiempo, dijo su voz, cayendo sobre la fría madera de la mesa como un corte limpio, sin sangre, pero capaz de adormecer el corazón. Yo, Elena Ferrer, observé su firma, aún fresca, con una sensación de irrealidad. Tomé el bolígrafo. Mis dedos temblaron apenas, pero mi rostro se mantuvo inusualmente sereno. Mi firma fue suave y uniforme, como había sido mi vida durante aquellos años de matrimonio. Paciente, silenciosa, sin molestar a nadie. Al dejar el bolígrafo, una verdad clara se manifestó. Desde este instante, ya no era la esposa de nadie. Javier se levantó primero, sin mirarme. Su traje gris recién hecho, el cuero brillante de sus zapatos, el familiar aroma de su colonia que antes me daba seguridad, ahora solo me dejaban una sensación de extrañeza. Afuera, Lorena Vargas esperaba. 5 años más joven que yo, alta, con el cabello ligeramente ondulado, los labios rojos y una mirada de triunfo sin disimulo. Al verme salir, Lorena sonrió. No era una sonrisa social, sino la de quien ha conseguido lo que quería. Que tenga cuidado, señora, dijo Lorena con ligereza. Seguro que ahora se acostumbra. No respondí. Solo asentí con cortesía, como había hecho con todos durante 7 años. Hay momentos en que el silencio no es debilidad, sino la ausencia de palabras, el final de todo. Salí del edificio. La mañana en Madrid era gris. El viento frío se colaba por el cuello de mi fina bufanda. Tiré suavemente de ella y me quedé de pie un largo rato en la acera. Nadie me siguió, ni una llamada, ni una palabra para retenerme. Aquel matrimonio, al final, había terminado con una facilidad asombrosa. Un viejo taxi se detuvo frente a mí. Subí y di una dirección breve. El conductor me miró por el retrovisor, quizás notando mi palidez, pero no preguntó nada. El coche avanzó, la ciudad pasaba por la ventanilla como una película muda. El apartamento donde había vivido con Javier apareció, pero no subí. Había recogido mis cosas la noche anterior, solo una pequeña maleta. Lo demás lo dejé, no porque no lo necesitara, sino porque entendía que hay cosas que no deben llevarse después de un divorcio. Especialmente los recuerdos. Alquilé una pequeña habitación de hotel en el centro. Limpia, sencilla, lo suficientemente tranquila. Al cerrar la puerta, me apoyé en ella por un largo rato, sin llorar, solo con una fatiga profunda. Un cansancio prolongado, como si hubiera recorrido un camino demasiado largo sin darme cuenta. Esa misma tarde, Javier ofreció una pequeña fiesta. No era grande, pero suficiente para celebrar. Una cena íntima en un restaurante lujoso donde solía recibir a sus clientes. Lorena se sentó a su lado, abrazando su brazo, riendo animadamente con amigos y socios que levantaban sus copas. Alguien bromeó:
Finalmente te has liberado, ¿eh? Javier se rió a carcajadas, sin negarlo. Las mujeres, dijo con plena confianza, cuando te acostumbras a ellas, todas son iguales. Hay que salir para saber quién es realmente la persona adecuada. Lorena se acercó más, sus ojos brillantes. Creía haber ganado. ¿Cómo una ex esposa ama de casa, sin profesión, sin apoyo, podía compararse con ella ahora? En ese mismo instante, en otro rincón de la ciudad, yo estaba frente al espejo en mi habitación de hotel. Me quité el último anillo de boda de mi dedo y lo puse sobre la mesa. Un anillo delgado, sencillo, no de diamantes. En mi boda, lo rechacé. En aquel entonces, creía que el matrimonio no necesitaba ostentación. Ahora, al mirarlo, solo me sentía demasiado ingenua. El teléfono vibró. Un breve mensaje sin nombre. ¿Todo listo? Miré la pantalla unos segundos y respondí. Listo. La respuesta llegó casi de inmediato. Hay una subasta esta noche. ¿Vendrás? Me dibujé una sonrisa leve, muy diferente a la sonrisa de resignación de antes. Sí, respondí. Ha llegado el momento. Me senté en el borde de la cama. Afuera, el cielo empezaba a oscurecer. Sabía que, desde este momento, mi vida tomaría otro rumbo. No para vengarme, no para demostrar nada, sino para vivir de acuerdo con la persona que siempre fui, antes de que el matrimonio me hiciera encogerme. Menos de 24 horas después del divorcio, Javier y Lorena aún se embriagaban con el dulce sabor de la victoria. No sabían que la mujer que acababan de despreciar y expulsar de sus vidas estaba a punto de reaparecer. Ya no como una esposa abandonada, sino con un nombre que silenciaba a todo el mundo del diamante al ser pronunciado. Y cuando esa verdad saliera a la luz, ninguno de ellos tendría la calma suficiente para mantenerse en pie. 7 años atrás, cuando yo, Elena Ferrer, asentí y acepté entrar en el matrimonio con Javier Ramos, creía que con suficiente amor todo se podía superar. Tenía 25 años, recién graduada de la universidad, un rostro amable, una voz suave, no particularmente astuta pero cálida. No albergaba grandes ambiciones, solo anhelaba una familia estable. Un lugar donde uno regresara a casa después de un largo día y supiera que alguien lo esperaba con una comida caliente. Javier era 3 años mayor que yo, de origen humilde, y había construido su negocio desde cero. Me propuso matrimonio sin grandes alardes, solo un ramo de flores y unas palabras sinceras. No me prometió riquezas, solo que no te haré sufrir. Yo le creí tanto que estuve dispuesta a dar un paso atrás, a dejar de lado todos mis proyectos personales para convertirme en su apoyo. Mi familia, la familia Ferrer, era lo que se podría llamar una institución en el mundo del diamante. Con raíces profundas en Valencia y una historia de 3 generaciones, controlábamos minas en África y una extensa red de distribución por toda Europa y Latinoamérica. Mi padre, don Ricardo Ferrer, era un hombre de negocios implacable, pero para mí, era simplemente mi padre. Yo era su única hija, destinada a heredar un imperio. Pero cuando conocí a Javier, solo deseaba una vida normal. Una vida sin títulos, sin privilegios, sin las interminables cenas de gala. Quería ser esposa, no la hija de la familia Ferrer. Mi padre, don Ricardo, guardó silencio durante un largo tiempo antes de asentir. Si esa es tu elección, hija, la respeto, me dijo, pero recuerda una cosa, no te pierdas a ti misma. Yo pensé que no me perdería, solo daría un paso atrás. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron realmente felices. Vivíamos en un pequeño apartamento alquilado en Madrid, con muebles sencillos, pero siempre lleno de risas. Trabajé unos años y luego lo dejé por completo cuando Javier empezó con su propia empresa. Me encargaba de la casa, gestionaba todo para que él pudiera dedicarse a su trabajo con tranquilidad. Cuando la empresa obtuvo sus primeras ganancias significativas, Javier me abrazó. Contigo, me dijo, he llegado hasta aquí. Esas palabras resonaron en mi corazón,
reforzando mi convicción de que mi elección había sido la correcta. Creía que mi amor era lo suficientemente grande como para no necesitar ningún otro halo. Pero la felicidad, al parecer, era frágil. La empresa de Javier creció, y él se volvió más ocupado, llegando a casa más tarde. Las cenas juntos se hicieron menos frecuentes, y nuestras conversaciones se acortaron. Al principio, yo esperaba con ilusión. Luego, la espera se convirtió en cansancio. Aprendí a cenar sola, a dormir sola, y me consolaba diciéndome que todos los hombres son así, que una vez que tienen éxito, regresarán. Mi suegra, doña Carmen Ramos, la madre de Javier, desde que su hijo prosperó, empezó a visitarnos con más frecuencia. No es que me odiara, pero nunca me había tomado en serio. A sus ojos, su nuera era una mujer que no podía darle nietos y que, además, no aportaba dinero a la familia. Las indirectas comenzaron a aparecer en la mesa. Qué triste es para una mujer casada no tener hijos, decía a veces. O un hombre exitoso necesita una mujer que destaque en sociedad para estar a su altura. Yo escuchaba, sonreía forzadamente y recogía los platos en silencio. Nunca le replicaba, no porque no me doliera, sino porque pensaba que solo tenía que esforzarme un poco más, soportar un poco más, y todo estaría bien. Me convencía de que si cumplía con mis deberes, todo volvería a su lugar. Pensaba que mi amor bastaba, que mi presencia discreta era lo que él necesitaba. Poco a poco, mi presencia se volvió una ausencia. Ya no se me pedía opinión, y nadie en el sector de mi familia parecía recordar mi existencia. Cuando la empresa de Javier empezó a despegar, una diferencia invisible apareció. Él no lo sabía, pero cada vez que su empresa enfrentaba dificultades con fuentes de materiales de alta calidad, una mano silenciosa estaba detrás, resolviéndolo. No era por él, era por mí. Nunca se lo dije. Creía que si lo supiera, quizás se sentiría herido en su orgullo, o peor aún, se apoyaría en ello y dejaría de esforzarse. Aquel sacrificio, al final, no fue reconocido. Hasta el día en que Lorena Vargas apareció. Al principio, solo fueron pequeñas señales. Javier cambió de teléfono, le puso contraseña. Empezó a cuidar más su apariencia, a usar una nueva colonia, a mirarse al espejo antes de salir. Las llamadas que llegaban a medianoche, los mensajes que leía a escondidas en el baño. Yo lo veía todo, pero no preguntaba, por miedo a la respuesta. Tenía miedo de escuchar lo que mi corazón ya sabía. Una noche, Javier llegó muy tarde. Su camisa tenía un olor a perfume desconocido. Yo estaba en la cocina, cortando verduras, y me detuve. Le pregunté en voz muy baja, ¿has cenado ya? Javier respondió con monosílabos, sin añadir una explicación, sin mirarme. Aquella noche no dormí. Me senté junto a la ventana hasta el amanecer, escuchando cómo el ruido de los coches disminuía y luego volvía a aumentar. En mi corazón, algo se empezaba a resquebrajar muy suavemente, pero lo suficiente para que me diera cuenta de que este hombre ya no me pertenecía como antes. Lorena hizo su aparición oficial en una fiesta de la empresa. Yo fui invitada como la esposa del director. Llevaba un vestido sencillo, maquillaje discreto. Al entrar, vi a Lorena de pie junto a Javier, con una copa de vino en la mano, charlando con naturalidad como si fueran viejos conocidos. Sus miradas se cruzaron sin disimulo. Ella es Lorena, me presentó Javier, la nueva ejecutiva de ventas. Lorena extendió su mano y apretó la mía suavemente. He oído hablar mucho de usted por Javier, dijo con voz dulce, pero su mirada no era en absoluto amigable. Sonreí y retiré mi mano con cortesía. En ese instante, comprendí con claridad que mi posición estaba amenazada. Después de aquella fiesta, Lorena apareció con más frecuencia en la vida de Javier. Largas reuniones, viajes de negocios inesperados. Empecé a notar una frialdad evidente. Una vez, preparé una cena completa y esperé hasta casi las 10 de la noche. Javier llegó,
Comió unas pocas bocanadas y dijo que estaba cansado para irse a dormir. Su teléfono vibró, y lo llevó consigo al baño. Me quedé sola en la cocina, con la sopa fría. De repente, me eché a reír, una risa amarga y seca. Me di cuenta de que lo que estaba erosionando este matrimonio no era una gran traición, sino cientos de momentos olvidados, despreciados, dados por sentado. Pensé en preguntar directamente, pero cada vez que veía la expresión cansada y distante de Javier, me detenía. No quería escuchar una mentira, tampoco quería escuchar la verdad. El silencio se prolongó, y en ese silencio, yo, Elena, fui desapareciendo gradualmente de mi propia vida. Ya no compraba vestidos nuevos, no salía con amigas, no le contaba a nadie mis cosas. Vivía como una sombra en mi propia casa, esperando a alguien que ya no estaba allí. Hasta el día en que Lorena ya no se escondió. Un mensaje enviado por error a mi teléfono, solo unas pocas palabras: no llegues temprano esta noche, te espero. Miré la pantalla durante mucho tiempo, sin llorar, sin temblar. Dejé el teléfono y me senté recta. En ese momento, comprendí que hay matrimonios que no se desmoronan por una tercera persona, sino porque quien se queda se agota antes de poder hablar. Y mi silencio, desde ese día, empezó a tener un significado diferente. Aquel mensaje no me hizo llorar. Solo me dejó en un silencio más prolongado de lo normal. Lo leí una y otra vez, luego lo borré. No hice una captura de pantalla, no lo reenvié, no cuestioné. Me levanté, fui a la cocina, recalenté la sopa fría y cené sola. Esa noche, Javier no regresó. A la mañana siguiente, apareció como si nada hubiera pasado. Camisa impecable, corbata bien puesta. Tengo una reunión temprano, dijo, evitando mi mirada. Asentí. Ya estaba acostumbrada a no recibir explicaciones. Esa familiaridad me asustó de repente, pero Lorena no quería esconderse más. Empezó a llamar a Javier justo delante de mí. Llamadas muy breves, muy privadas, pero suficientes para que cualquiera entendiera. Una vez, mientras Javier estaba en el balcón hablando por teléfono, Lorena incluso subió la voz. Te echo de menos, dijo ella. Yo estaba en la cocina, lavando los platos lentamente. El agua corría, cubriendo un suspiro muy leve. Lorena apareció más a menudo en casa. Al principio, eran visitas para recoger documentos, luego se convirtieron en cenas compartidas. Javier ponía la excusa de que le venía de camino llevarla a casa. Yo le servía la cena con cortesía, manteniendo mi rol, como si al cumplir con mis deberes todo pudiera volver a su lugar. Aquella noche, Lorena llevaba un vestido blanco, un maquillaje ligero y el cabello recogido. Se sentó frente a mí. Su mirada no se apartaba de Javier. Usted cocina muy bien, dijo Lorena con voz dulce. Javier me habla mucho de usted. Javier sonrió, sin refutarla. Yo también sonreí. Los tres nos sentábamos a la misma mesa, pero cada uno con pensamientos diferentes. Después de cenar, Lorena se levantó para ayudar a recoger los platos. Se inclinó y me susurró al oído, no podrás retenerlo. Su voz era tranquila, segura. Me quedé inmóvil. Miré a Lorena por primera vez sin sonreír. Mi mirada no era de ira, solo de un profundo cansancio. Esa noche, le pregunté a Javier, sin rodeos, sin reproches, ¿tienes algo que decirme? Javier guardó silencio durante mucho tiempo, luego exhaló, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Estoy cansado, Elena, dijo, siempre estás callada, siempre aguantando. Necesito a alguien que me entienda mejor. Aquellas palabras me hicieron reír, una risa muy pequeña, muy seca. Así que, dije lentamente, el problema soy yo. Javier no respondió. Su silencio fue la respuesta. Desde ese día, Lorena ya no ocultó su presencia. Publicó fotos con Javier en redes sociales. Aunque no se veía su rostro, cualquiera que lo conociera lo reconocería.
Publicaciones ambiguas, frases sobre mi hombre, suficientes para que yo entendiera que me estaban apartando de forma gradual pero segura. Mi suegra, doña Carmen, también empezó a cambiar su actitud. Me llamó a su habitación y me dijo sin rodeos: una mujer que no sabe retener a su marido, debe revisarse a sí misma. Yo me quedé de pie, escuchando, sin defenderme. De repente, me di cuenta de que en aquella casa, ya nadie estaba de mi lado. Aquella noche, la última cena en familia se convirtió en el punto de no retorno. Javier trajo a Lorena a casa sin avisar. Doña Carmen, mi suegra, ya estaba sentada a la mesa, esperándolos. Yo preparé la cena, mis manos temblaban un poco. Lorena se sentó a la mesa, actuando con la familiaridad de la dueña de casa. Doña Carmen le sirvió comida a Lorena, sonriendo con complacencia. Una chica joven y sensata como esta es mucho más adecuada para Javier, dijo mi suegra. Aquellas palabras cayeron sobre mí como un corte afilado. Dejé los cubiertos. Miré a cada uno de ellos, mi voz sorprendentemente tranquila. Estoy satisfecha, dije. Nadie intentó retenerme. Javier me miró, con un atisbo de desconcierto en sus ojos, pero rápidamente desvió la vista hacia Lorena. Me levanté y me alejé de la mesa. Esa noche, preparé mi equipaje. No eran muchas cosas, solo unas pocas prendas, mis documentos personales. Me paré en medio del que había sido nuestro dormitorio, mirando la cama grande. Recordé los primeros días, cuando nos dormíamos tomados de la mano, hablando del futuro. Ahora, ese futuro ya no tenía lugar para mí. No sentí lágrimas, quizás porque ya las había derramado todas en noches anteriores. A la mañana siguiente, puse los papeles del divorcio sobre la mesa. Javier los miró durante un largo rato. Lorena, de pie detrás de él, curvó los labios en una sonrisa. «Qué rápido ha decidido usted, señora», dijo con un tono de burla velada. Me giré y la miré directamente a los ojos. «No es rápido», le respondí, «es suficiente». En ese instante, Lorena se quedó inmóvil. No encontró la desesperación que esperaba ver en mí. Solo vio a una mujer agotada, sí, pero no derrotada. Salí de aquella casa con la espalda recta. No sabía qué me depararía el futuro, pero tenía muy claro algo. Desde ese momento, ya no sería el telón de fondo para la felicidad de nadie más. La noche antes de firmar la solicitud de divorcio, la casa se sumió en un silencio sofocante. Yo estaba sentada en el suelo de la sala, frente a mi maleta abierta. Doblé la ropa muy despacio, con cuidado, como si cada pliegue fuera un recuerdo que se guardaba en su lugar correcto. No hubo lágrimas. Probablemente ya las había llorado todas las noches anteriores. En el dormitorio, Javier hablaba por teléfono. Su voz era baja y suave, muy diferente a cuando me hablaba a mí. Escuché risas quedas. Detuve mis manos por un segundo, luego continué doblando una camisa. Hay momentos en que el dolor no surge de la traición, sino de la dolorosa constatación de haberse convertido en un estorbo en la propia casa. Me levanté y entré en el dormitorio. Javier se sobresaltó, apresurándose a colgar. «Necesito hablar», le dije. Mi voz era tan tranquila que incluso a mí me pareció ajena. Javier me miró, con la mirada esquiva. «¿Podemos hablar mañana?», preguntó. «Estoy cansado». Negué con la cabeza. Puse los papeles del divorcio sobre la mesa. La letra negra sobre el papel blanco era cruelmente clara. Javier los miró durante un largo rato y frunció el ceño. «¿Qué clase de juego es este?», me preguntó. Me senté en el borde de la cama, con la espalda recta. «No es un juego», le respondí, «es el final». Javier esbozó una sonrisa despectiva. «¿Crees que con esto basta?», dijo. «¿Cómo vivirás afuera?». Aquella pregunta no era de preocupación, sino de desprecio velado bajo un tono de falsa atención. Le miré. Por primera vez en muchos años, no sentí miedo a perder. «Me las arreglaré sola», le dije,
como me las he arreglado estos 7 años. Javier guardó silencio. Un momento después, suspiró, su voz se suavizó. No quería que las cosas llegaran a este punto, Elena. Pero tú misma lo ves, ya no somos compatibles. Asentí. Sí, no somos compatibles. Porque tú ya no estabas aquí desde hace mucho tiempo. Desde la sala, Lorena Vargas salió de la cocina. Había estado allí todo este tiempo. Javier, dijo Lorena, es tarde. Tenías una cita conmigo. La miré. Lorena estaba apoyada en la puerta, con una actitud de confianza, su mirada no ocultaba la victoria. No necesitaba decir nada más. Su sola presencia era la respuesta. Me levanté y arrastré mi maleta. Mañana a las 9 en el notario, le dije a Javier, mirándolo. No quiero alargar esto. Javier asintió, sin oponerse. Quizás creyó que yo volvería, como otras veces. Pero esta vez no sería así. La mañana siguiente, me levanté muy temprano. Vestía una camisa blanca y pantalones oscuros. Mi rostro, con un maquillaje ligero, buscaba parecer lo suficientemente sereno. Al salir de la habitación, me detuve un instante, mirando alrededor de la casa. Cada rincón era familiar, pero ya no me pertenecía. El notario estaba lleno. Otras parejas esperaban, algunas discutían, otras lloraban. Yo me senté con la espalda recta, las manos sobre el regazo. Javier llegó 10 minutos tarde. Lorena se quedó afuera, sin entrar, pero a través del cristal, me observaba sin quitarme los ojos de encima. Cuando la empleada entregó los papeles, Javier firmó muy rápido, sin dudar, sin preguntar. Miré aquella firma familiar. De repente, mi corazón se sintió ligero, tan ligero que estaba vacío. Yo firmé después, un poco más lento, no por arrepentimiento, sino porque quería recordar esta sensación. La sensación de una mujer que finalmente cerraba por sí misma una puerta que llevaba mucho tiempo podrida. Al terminar, Javier se levantó primero. Espero que estés bien, dijo, vacilante. Asentí. Tú también, respondí, sin añadir una palabra más. Al llegar a la puerta, Lorena se acercó. ¿Todo listo?, le preguntó a Javier, con voz alegre, luego se volvió hacia mí. No te entristezcas, cada uno tiene su propio camino. La miré. Mi mirada era tranquila. Así es, cada uno su propio camino, le contesté. Aquellas palabras hicieron que Lorena se detuviera. No entendía por qué, en ese momento, se sentía tan inquieta. La tarde del día del divorcio, mientras en algún lugar Javier y Lorena alzaban sus copas brindando por la libertad en un lujoso restaurante, yo estaba bajo la ducha, dejando que el agua fría corriera sobre mi cuerpo. Apoyé mi frente en la pared, respirando lentamente. No lloraba, solo cerraba los ojos. En mi mente no estaban las imágenes de Javier o Lorena, sino la de otra puerta. Una puerta muy antigua, muy profunda, que había mantenido cerrada durante 7 años. Un mundo del que me había alejado por amor y al que ahora sabía que debía regresar. Menos de 24 horas después del divorcio, mientras la gente pensaba que Elena Ferrer era solo una exesposa sin nada, yo me preparaba para abrir un capítulo de mi vida que ni siquiera quienes me habían despreciado podían imaginar. La fiesta de celebración de Javier y Lorena tuvo lugar esa misma noche, antes de que la tinta de mi divorcio se secara. El restaurante estaba en la planta alta de un hotel de 4 estrellas. Luces cálidas, música suave, lo suficientemente baja como para disimular conversaciones llenas de ostentación. Javier Ramos entró con la actitud de quien se ha quitado un gran peso de encima. En su mano, una copa de vino tinto. A su lado, Lorena Vargas, con un vestido ajustado, una sonrisa radiante y una mirada que no podía ocultar su complacencia. Por fin ha terminado, dijo un amigo, levantando su copa y dándole una palmada en el hombro a Javier. Un divorcio tan tranquilo es una suerte. Javier se rió a carcajadas y chocó su copa. Con decisión,
todo se resuelve limpiamente. Lorena se inclinó más cerca, su mano apoyada en su brazo como una confirmación de posesión. Miró a su alrededor, su mirada recorriendo las miradas curiosas y admiradas. En ese instante, Lorena creyó haber entrado en el mundo que siempre había soñado. Las conversaciones giraban en torno al dinero, los proyectos, las relaciones. Javier hablaba más de lo habitual, su voz llena de confianza. Contaba sus planes futuros, la expansión de su empresa, un nuevo capítulo en su vida. Alguien bromeó: ¿y qué hay de tu ex esposa? Javier se encogió de hombros y se bebió la copa de una vez. Cada uno tiene que valerse por sí mismo, dijo. Aquellas palabras resonaron entre risas, pero si alguien hubiera sido perspicaz, habría notado que Lorena apretaba un poco más la mano de Javier. Le gustaba esa sensación. La sensación de estar en la posición del vencedor, viendo a los demás quedarse atrás. En su mente, la imagen de Elena en ese momento era solo la de una mujer fracasada, que se marchó con una pequeña maleta y nada en sus manos. Al mismo tiempo, en otro rincón de la ciudad, yo salí de mi habitación de hotel. Vestía ropa sencilla, el cabello recogido, mi rostro sin maquillaje excesivo, pero mis ojos brillaban con una luz más clara y serena que nunca. Hice una breve llamada. Ya estoy en camino, dije con voz clara. La voz al otro lado respondió con una frase corta pero firme: todos te están esperando. De vuelta en la fiesta, el vino seguía sirviéndose, el ambiente se volvía cada vez más ruidoso. Lorena se apoyó en Javier y le susurró: ¿ves? De ahora en adelante, solo yo estaré a tu lado. Javier asintió, con una sonrisa de complacencia. No notó que, en lo más profundo de su ser, una pequeña sensación de vacío había pasado fugazmente, pero rápidamente la ignoró. Los hombres, cuando creen haber ganado, a menudo no escuchan las advertencias más sutiles. Otro amigo comentó: en realidad, tu exesposa, a pesar de su apariencia inocente, seguramente no podrá salir adelante sola. Javier sonrió con desdén. Ella está acostumbrada a depender, dijo. Lorena también sonrió, pero en su interior, una ligera inquietud, sin razón aparente, comenzó a crecer. No entendía por qué, a pesar de haber conseguido lo que quería, esa sensación de victoria no era tan completa como había imaginado. Fuera del restaurante, en Madrid, comenzó a llover suavemente. Pequeñas gotas caían silenciosamente sobre el asfalto, reflejando las luces en largos trazos brillantes. Yo iba en el coche, viendo la ciudad pasar. No pensaba en Javier, ni en Lorena. En mi mente, solo había una cosa: entrar en el lugar al que una vez pertenecí, con mi verdadera identidad. Cuando la fiesta estaba a punto de terminar, Javier levantó su copa por última vez. Gracias a todos por venir, dijo. Confío en que, a partir de hoy, todo irá mejor. Se escucharon aplausos. Lorena sonrió y levantó la cabeza. No sabía que, esa misma noche, otra verdad se acercaba silenciosamente, lo suficientemente poderosa como para congelar pronto todas esas sonrisas de complacencia. Menos de 24 horas después del divorcio, mientras Javier y Lorena se embriagaban en la fiesta de los vencedores, en otro lugar, Elena Ferrer ya había dado los primeros pasos para regresar al mundo que había dejado. Y cuando esos dos caminos se cruzaran, nadie en la fiesta de esa noche tendría la calma suficiente para mantener su orgullosa postura. Si aún están escuchando, por favor, ayúdenme comentando el número 1 abajo, para que sepa que todavía hay amigos acompañándome en este viaje. Su presencia es la mayor motivación para que pueda seguir contando la última parte de la historia. Aquella noche, el mensaje no dejó dormir a Javier. Se acostó de espaldas a Lorena Vargas, con los ojos bien abiertos, fijos en el techo. El nombre de Elena Ferrer resonaba en su cabeza de una manera muy diferente. Ya no era la ex esposa, ya no era la mujer silenciosa que estaba en la cocina, sino un nombre que había aparecido en una subasta de diamantes, un lugar al que él jamás había puesto un pie. A la mañana siguiente,
Javier llamó al socio que le había enviado el mensaje la noche anterior. Cuéntame más, por favor, dijo, esforzándose por mantener la voz normal. ¿Qué es eso de la familia Ferrer? Al otro lado de la línea hubo un segundo de silencio, luego la respuesta. ¿De verdad no lo sabes? La familia Ferrer de Valencia, 3 generaciones dedicadas al comercio de diamantes en bruto. Tienen minas en África, una cadena de distribución por toda Europa y Latinoamérica. Elena es la única hija, se retiró de este mundo hace 7 años. Javier soltó el teléfono. Sus manos estaban frías y temblorosas. Detalles insignificantes de mi pasado, que había guardado en un rincón de su memoria, resurgieron de repente. Las extrañas llamadas de teléfono que yo solía atender y luego colgaba en silencio. Las veces que me ausentaba durante unos días con la excusa de visitar a la familia. Las joyas que yo guardaba con tanto celo, pero que rara vez usaba. Él lo había visto todo, pero nunca había preguntado, porque no le interesaba. Lorena salió del dormitorio y vio su rostro pálido. ¿Qué te pasa?, preguntó. Javier la miró. Por primera vez, en sus ojos había un atisbo de distancia. ¿Sabes quién es la familia Ferrer?, le preguntó. Lorena se detuvo. ¿Cuál familia Ferrer?, dijo su voz, ya no tan segura. Javier sonrió con amargura. La familia de mi ex esposa. Lorena guardó silencio. Abrió su teléfono, deslizó rápidamente algunas páginas de noticias del mundo de los negocios. Nombres, imágenes. Cuanto más leía, más blanca se volvía su cara. En una foto de la subasta de la noche anterior, me vio de pie junto a personas a las que hasta entonces solo se había atrevido a mirar desde lejos. No era una esposa abandonada, no era una fracasada, sino alguien que pertenecía a un mundo al que Lorena siempre había soñado, pero al que nunca había podido tocar. Tal vez sea solo una coincidencia de nombres, dijo Lorena con voz débil, pero ella misma sabía que era solo una forma de tranquilizarse. Mientras tanto, en otro lugar, yo estaba sentada en la oficina familiar de Valencia. La habitación era amplia, con grandes ventanales que daban al puerto. En las paredes colgaban fotos antiguas. Mi abuelo junto a los primeros diamantes en bruto, mi padre en sus largos viajes de negocios. Mi padre, don Ricardo Ferrer, estaba sentado frente a mí. Su mirada era a la vez severa y tierna. ¿Has decidido volver, hija?, preguntó. Asentí. Ya he ido lo suficientemente lejos, respondí. Mi voz era tranquila, sin reproches, sin quejas. Don Ricardo me miró, suspiró. Pensé que no volverías. Sonreí. Intenté vivir otra vida, padre, pero no puedo abandonar mi verdadero yo para siempre. Los 7 años de matrimonio para mí habían sido una elección. Una elección equivocada, sí, pero mía. No culpaba a nadie más que a mí misma. Por eso, al marcharme, no me llevé el rencor. Solo me llevé la lección. La noticia de mi regreso se extendió rápidamente en el mundo del diamante. Llamadas, ofertas de colaboración, todo llegaba en avalancha. Pero yo no me apresuré. Necesitaba tiempo para reorganizarlo todo, tanto el trabajo como mi vida personal. Había relaciones que estaba dispuesta a retomar y puertas que decidí cerrar para siempre. Javier, mientras tanto, empezó a sentir una verdadera inquietud. Me llamó, pero no contesté. Me envió mensajes, pero no respondí. Por primera vez, experimentó la sensación de ser dejado atrás, ignorado, de no ser ya importante. Aquella sensación le resultó incómoda, incluso aterradora. Lorena lo veía todo. Ella entendía que su posición se tambaleaba. No porque Javier aún me amara, sino porque mi sombra era demasiado grande. Una sombra que Lorena no podía cubrir con palabras dulces ni ambiciones de cambiar de vida. Por la tarde, Javier recibió un breve comunicado de un socio de mucho tiempo. Nuestra cadena de suministro de diamantes está a punto de cambiar, es posible que tengamos que revisar el contrato. No se explicaba el motivo,
pero él entendió que el nombre de Elena Ferrer estaba apareciendo gradualmente en lugares que él no esperaba. Y por primera vez desde el divorcio, Javier se dio cuenta de que quizás no solo había perdido una esposa, sino que había alejado, sin querer, de su vida a una mujer que nunca había llegado a comprender realmente. Hay secretos que no se guardan para esconder, sino para protegerse de miradas innecesarias. Para Elena Ferrer, su verdadera identidad en el mundo del diamante nunca fue algo de lo que se avergonzara. Simplemente, durante sus 7 años de matrimonio, había elegido guardarlo, como se guarda una joya preciosa en el fondo de un cajón, no por falta de aprecio, sino por no querer que su brillo pudiera herir a otros. La inquietud de Javier Ramos ya no era una sensación vaga. Se manifestaba claramente en cada llamada cortada a mitad, en cada correo electrónico que tardaba más de lo habitual en ser respondido, en cada mirada esquiva de sus socios al encontrarse en breves reuniones. Todo sucedía muy lentamente, sin ruido, sin declaraciones, pero era precisamente ese silencio lo que más le aterrorizaba. 3 días después de su fiesta de celebración, Javier recibió la notificación oficial. Un contrato de suministro de materiales de alta calidad, que representaba casi el 30% de la facturación anual de su empresa, fue aplazado indefinidamente. El motivo, escuetamente redactado: ajuste de estrategia. Lo leyó una y otra vez, sintiendo como alguien le oprimía el pecho. Llamó al responsable, pero la llamada no fue contestada. Volvió a llamar una segunda, una tercera vez. A la cuarta, finalmente descolgaron. La voz era muy formal. Javier, la situación ha cambiado, lo siento, dijo la persona al otro lado. Javier contuvo la ira. ¿Cómo ha cambiado? Hemos hecho negocios durante años. Hubo un segundo de silencio, luego la voz respondió lentamente. Hay relaciones que no pueden mantenerse por el mero deseo. Aquellas palabras cayeron como un mazazo. Javier lo entendió demasiado bien. Se quedó inmóvil en su oficina, mirando por el ventanal. La ciudad seguía bulliciosa, pero él se sentía como si hubiera sido arrancado de aquel flujo. Por primera vez, se preguntó si, a lo largo de aquellos 7 años, la mujer a la que había despreciado no había estado, en silencio, detrás de muchas de las cosas que él creía haber logrado por sí mismo. Aquella noche, Javier volvió a casa antes de lo habitual. Lorena Vargas estaba sentada en el salón, mirando su teléfono, con las luces atenuadas, solo la tenue luz de una lámpara de mesa. Al verlo, se levantó de inmediato. «Has vuelto temprano», dijo. Javier no respondió. Se aflojó la corbata y se sentó en el sofá. «¿Sabes que varios de mis grandes contratos están teniendo problemas últimamente?», preguntó. Lorena se detuvo, luego negó con la cabeza. «No estoy segura», dijo. Javier la miró, con los ojos cansados. «¿Estás segura de que no tiene nada que ver con la familia Ferrer?» Lorena se mordió el labio. «¿Me estás acusando?», dijo su voz, subiendo de tono, mezclando la inseguridad con la ira. Javier suspiró. «Solo quiero entender lo que pasa». Lorena se dio la vuelta, ocultando su rostro pálido. En su corazón, un miedo comenzó a extenderse. Ella había creído que con Javier todo estaría bien. Pero ahora, cuando el mundo de él empezaba a tambalearse, se dio cuenta de que no tenía nada a lo que aferrarse más allá de aquel hombre. Al mismo tiempo, yo, Elena Ferrer, me reunía con el consejo de administración de mi familia. El ambiente en la sala era serio, pero no tenso. Escuchaba atentamente cada informe, hacía preguntas concisas que iban directo al grano. Nadie mencionó a Javier, no era necesario. Las decisiones se tomaban basándose en los intereses a largo plazo, sin emociones personales. «¿Cómo seguimos con esa parte?», preguntó alguien. Respondí: «Pausa temporal, no es adecuado por ahora». Mi voz no era fría ni dura, era simplemente una decisión de negocios. Y eso hacía que todo fuera aún más claro. No hacía esto por rencor, sino porque ya no tenía ninguna razón para mostrar favoritismo. Al terminar la reunión, me quedé sola un momento.
Miré hacia el puerto, donde los contenedores se apilaban ordenadamente. Recordé el tiempo en que me había encerrado en una pequeña cocina, creyendo que con suficiente amor sería valorada. Ahora, de pie en esta posición, no me sentía superior a nadie, solo sentía que, finalmente, me mantenía erguida. Javier, esa noche, bebió solo por primera vez. No hubo fiesta, no hubo risas. Solo una copa de vino y una angustia sin nombre. Abrió su teléfono, buscando mi número. Su dedo se detuvo durante mucho tiempo sobre el botón de llamada, luego lo soltó. Sabía que hay puertas que, una vez cerradas, no se abren con solo llamar. Y hay personas que, una vez que han salido de tu vida, mirarlas desde lejos es ya una gracia que quizás él ya no merecía. La caída de Lorena Vargas no fue tan ruidosa como ella había imaginado para una tragedia. Llegó lentamente, muy lentamente, como las puertas que antes se abrían con facilidad ahora se cerraban una tras otra frente a ella, sin explicación. Los primeros días después del divorcio, Lorena aún creía que todo era una coincidencia. Continuó apareciendo en las reuniones a las que antes Javier la llevaba. Pero las miradas a su alrededor habían cambiado. Ya no había curiosidad, ni cordialidad. Solo una cautela muy evidente. Algunos incluso fingían no verla. Una tarde, Lorena fue a una joyería de lujo donde antes la habían atendido con gran deferencia. La empleada seguía sonriendo, pero cuando preguntó por un nuevo modelo, la respuesta fue: «Lo siento, señora, ese modelo está reservado solo para clientes de mucho tiempo». Lorena comprendió muy bien que no era una cuestión de venta, sino de su posición en aquel mundo, que había sido reubicada. Ella empezó a escuchar murmullos. Dicen que ella fue la amante del señor Javier. Si ofendes a la familia Ferrer, ¿quién se atreverá a acercarse? Las palabras no eran directas, pero eran suficientes para que Lorena se sintiera como si estuviera en el centro de un círculo invisible, separada de todos. Lorena regresó a casa furiosa. Javier Ramos estaba sentado en su despacho, con la cabeza baja. Ella entró, con voz brusca. «¿No te das cuenta de que todos me evitan?», le preguntó. Javier levantó la vista, con los ojos cansados. «Estoy tratando de resolver los problemas de la empresa». Lorena rió con desdén. «¿O es que echas de menos a tu exesposa?». Aquella pregunta hizo que Javier se detuviera. «¿Qué estás pensando?», preguntó. Su voz se hizo más grave. Lorena se cruzó de brazos. «Si no fuera por ella, ¿por qué todo esto?». Javier no respondió. Su silencio pesaba más que cualquier respuesta. Le hizo comprender a Lorena que la posición que ella creyó una victoria era, en realidad, solo un espacio que la había llenado cuando aún no estaba lo suficientemente lúcido. Los días siguientes, Lorena empezó a ser excluida de las citas. Sus mensajes no obtenían respuesta, las promesas de otro día se prolongaban indefinidamente. Intentó buscar otros caminos, nuevas relaciones, pero su nombre ahora iba acompañado de una historia poco favorable. En aquel mundo, los rumores corren muy rápido y las oportunidades no esperan. El punto culminante fue cuando un viejo conocido le dijo sin rodeos: «Lorena, deberías retirarte un tiempo. Estar cerca de ti ahora no es seguro». Aquellas palabras dejaron a Lorena paralizada. Por primera vez, comprendió la sensación de ser marginada, de ser considerada un riesgo. Esa noche, Lorena se sentó sola en el salón, las luces apagadas. Miró las fotos que había publicado en redes sociales, los momentos que ella creía felices. De repente, todo le pareció vacío. No lloraba, pero en su corazón crecía un miedo muy real. Miedo a ser abandonada, miedo a no tener un lugar, miedo a que todo lo que había conseguido no le perteneciera realmente. Mientras tanto, yo, Elena Ferrer, continuaba con mi trabajo, con la misma serenidad, como si todas esas turbulencias no tuvieran relación conmigo. Firmaba nuevos documentos, me reunía con antiguos socios, reconstruía la red que me había sido familiar. Ni una palabra sobre Lorena,
ni una acción dirigida a nadie en particular. Fue precisamente esa indiferencia lo que hizo que Lorena se sintiera completamente derrotada. Esa noche, Lorena llamó a Javier, su voz temblaba. ¿Todavía estás conmigo? Javier guardó silencio durante mucho tiempo y luego respondió, estoy muy cansado. La respuesta no fue una afirmación ni una negación, pero para Lorena, fue lo suficientemente clara. Se desplomó en el sofá, enfrentándose por primera vez a la verdad. El camino para cambiar su vida, entrando en el matrimonio de otra persona, al final, solo la llevó a un callejón sin salida. Y cuando el brillo se desvaneció, lo que quedó no fue la victoria, sino un vacío frío que ella misma no sabía cómo llenar. Todo se aquietó con más celeridad de lo que yo, Elena Ferrer, habría imaginado. Ya no hubo llamadas urgentes, no más preguntas veladas. El mundo a mi alrededor funcionaba con una eficiencia fría y precisa, como siempre lo había hecho. Y en ese ritmo, aprendí una verdad. No necesitaba hacer nada extraordinario para probar mi valor. Bastaba con ocupar mi lugar legítimo, y todo se aclararía por sí mismo. Tomé una decisión que sorprendió a muchos en el sector. No continué negociando en profundidad con la empresa de Javier. No corté los lazos completamente, pero tampoco ofrecí tratos preferenciales. Simplemente, mantuve las relaciones dentro de los estrictos límites del procedimiento y el beneficio mutuo. Mi asistente me preguntó si quería reconsiderarlo, pero negué con la cabeza. No es necesario, le respondí, todo está ya lo suficientemente claro. Esa decisión carecía de emoción. Fue como poner un punto final a una frase, sin exclamaciones ni prolongaciones. Para mí, aquello no era un castigo, sino simplemente el orden natural de las cosas, una afirmación de mi autonomía. En el otro lado de la ciudad, Javier recibió la notificación oficial. No fue severa ni agresiva, solo un breve y cortés documento. Lo leyó, lo dejó sobre la mesa y se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo, sin ira, sin resentimiento. Solo un vacío que se extendía. Comprendió entonces que aquello no era el resultado de una venganza, sino la consecuencia natural de las decisiones que él mismo había tomado. Su fracaso no se debía a una carencia de dinero o poder, sino a la arrogancia de juzgar a las personas por su apariencia, por el rol que desempeñaban, o por el estatus que él creía que poseían. Empezó a cambiar su forma de trabajar, abandonando las decisiones precipitadas y la dependencia de viejas conexiones. Aprendió a reconstruir desde lo más básico, un proceso agotador pero esencial. Cada vez que surgía una dificultad, recordaba mi mirada serena en la sala de reuniones. No para aferrarse a mí, sino para recordarse que hay personas que han avanzado mucho. No porque lo abandonaran a él, sino porque él no pudo seguirles el paso. En cuanto a Lorena Vargas, se marchó de la ciudad una mañana de lluvia ligera, sin avisar, sin publicar nada. Llevaba una maleta pequeña, idéntica a la que yo había arrastrado el día del divorcio. Esa coincidencia le arrancó una risa amarga. Pensó que nunca sería como aquella mujer, pero al final, cayó exactamente en el lugar de la que se marcha en silencio. En el tren que la alejaba de la ciudad, Lorena miró por la ventanilla, y por primera vez se preguntó: si aquel día hubiera elegido un camino diferente, ¿mi vida habría sido distinta? La pregunta no tenía respuesta, pero permaneció ahí como una pequeña cicatriz, recordándole el precio de la ambición desmedida. Yo me enteré de la marcha de Lorena por un breve mensaje de una conocida. Lo leí y apagué la pantalla, sin emoción, sin juicio. Para mí, todo había terminado mucho antes, en el instante en que firmé los papeles del divorcio. Lo que ocurrió después fue solo la inevitable consecuencia. Aquella noche, estaba en el balcón de mi nuevo apartamento. La ciudad se encendía con luces, reflejándose en los cristales de los edificios. Respiré hondo, sintiendo una quietud inusual. Ya no había nadie a quien tuviera que explicarle nada, nadie que me obligara a callar para mantener la armonía. Estaba allí, completa, sin pedir permiso.
Me di cuenta de que un límite no es un muro para alejar a otros, sino una línea para protegerse a sí misma. Y una vez trazada esa línea, ya no hace falta mirar atrás. Un año después del divorcio, la ciudad se adentraba en el otoño. Yo estaba sentada en mi cafetería habitual, viendo caer lentamente las hojas amarillas por la ventana. Recibí un breve correo de un nuevo socio, confirmando la finalización de la primera fase de un proyecto. Cerré mi portátil, me recosté en la silla y sentí una paz genuina. Ya no pensaba en quién ganó o quién perdió. Aquel matrimonio, al fin y al cabo, no fue una batalla, sino una elección equivocada que se corrigió a tiempo. Me llevó tiempo comprenderlo, pero una vez lo hice, todo resentimiento se desvaneció naturalmente. En otro lugar, Javier también salía de una reunión. Miró su reloj y decidió volver a casa temprano, sin fiestas, sin alcohol. Solo una noche tranquila. Había dejado de preguntarse ¿y sí? Y en su lugar, aprendí a vivir con lo que le quedaba y a hacerlo lo mejor posible. Comprendió que la raíz de su traición no había sido la supuesta debilidad o silencio de su esposa, sino su propia inseguridad y un ego frágil que necesitaba sentirse necesitado y en control. Se desmoronó al confrontar a una mujer que, aunque parecía pasiva, era poderosa en su autoconocimiento y dueña de su destino. Y Lorena, su vida transcurría en otro lugar, muy lejos de las fiestas lujosas, quizás sin el mismo brillo, pero también sin la presión de tener que demostrar nada. Hay lecciones que llegan tarde, pero una vez que lo hacen, nadie puede evitarlas. Para mí, la felicidad ahora no era ser elegida o abandonada. La felicidad era despertar cada mañana sabiendo que vivía fiel a mis propios valores, sin necesidad de ocultarme, sin sacrificios ciegos, sin tener que estar a la sombra de nadie. Me levanté y salí de la cafetería. Afuera, el suave sol de otoño caía, la ciudad seguía bulliciosa, pero en mi interior, todo se había asentado. La verdadera victoria de una mujer no reside en la humillación ajena, sino en la inquebrantable dignidad con la que elige su camino y vive su propia verdad. A veces, la mayor libertad es saber cuándo soltar. ¿Qué significa para ti vivir con integridad? La historia de Elena Ferrer concluye aquí. ¿Qué piensan ustedes de las decisiones de Elena? ¿Habrían actuado de forma diferente en su lugar? Compartan sus reflexiones en la sección de comentarios. Siempre leo cada palabra. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le conmoverá, y suscribirse al canal para no perderse los próximos enigmas. Nos encontraremos en la próxima historia. Y quién sabe, quizás la próxima vez, ustedes sean los protagonistas. Esta historia es ficticia y las decisiones mostradas no deben imitarse en la vida real. Obsérvela como una reflexión sobre las relaciones humanas.